¿Quién de ustedes tiene algún temor? Temor, miedo, fobia, ¿sí? Todos sin excepción tenemos algún tipo de temor, ¿verdad? A lo mejor algunos en algún grado mayor, quizá otros en algún grado menor, quizá otros se reservan más el proyectar el temor, quizá para otros no tienen ningún problema mostrarse vulnerables y abrir o hablar abiertamente de lo que son sus temores, pero todos caminamos en algún momento bajo alguna situación que despierta en nosotros esta sensación. Ahora, el temor no siempre es malo, ¿no? Hay momentos en los que el temor nos va a detener de realizar ciertas cosas que pudieran llegar a ser peligrosas para nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, el temor, por lo menos en mi caso, me detiene de manejar a 200 kilómetros por hora sobre la carretera, ¿verdad? Aunque yo digo, ¿qué se sentirá? Veo una serie de unos viejitos que obviamente tienen el poder económico para poder hacer este tipo de cosas, pero siempre están metiéndose en cosas extremas, ¿no? Y en uno de los capítulos o en varios capítulos ellos manejan carros deportivos, se van, rentan una pista una pista profesional para correr y 200, 240, 260 y se ve que lo disfrutan, ¿no? La adrenalina de sentir la velocidad, como que lo gozan ellos y yo digo, ¿qué se sentirá? ¿No? Y ahí voy en mi carro a 120, 140 y no, ya, ¿no? Porque me entra ese temor, ¿verdad? Entonces el temor es bueno. Entonces el temor es tan característico en el ser humano que si yo te pidiera que levantaras la mano si le tienes miedo a algo y no la levantas, entonces tendríamos que llevarte a una valoración médica porque seguramente hay algo que no está bien en ti, ¿verdad? Porque todos tenemos algún tipo de temor. Y la realidad es que este mundo corrompido por el pecado existen infinidad de cosas que siempre están amenazando nuestra seguridad. Y no me juzgues, pero uno de los temores más grandes que yo tengo tiene que ver con globos. Sí, globos. Simplemente no puedo estar en un área o participar de una actividad que tenga que ver con globos. Y en general cosas que exploten, ¿no? Cohetes, rayos, palomas, cebollas, buscapiés, cualquier cosa que explote o que dé toques, no puedo, me da mucha cosa, ¿no? Ansiedad. Pero a la vez temor, ¿no? Porque es como, no, ya va a explotar, ¿no? Y creo que es eso, creo que el temor o la ansiedad nace de que no sabes en qué momento esa cosa sacada del infierno va a explotar, ¿verdad? Y lo vas a agarrar y ¡pum! Y te explota en las manos, ¿verdad? O lo estás inflando y te explota en la cara. Entonces, el no saber cuándo va a explotar, creo que es lo que me genera esa sensación, ¿verdad? Y en relación a esto, la Escritura va a colocar el temor como una condición que debe generar una sensación que va a ser fundamental para cada uno de nosotros. Y en los próximos minutos quiero que veamos por qué el temor nos va a poner en la dirección correcta para alcanzar lo que todo hijo de Dios anhela en su corazón, que es glorificar a Dios. Para ello abre tu Biblia en el Salmo 147 y vamos a estar estudiando varios versículos. Entonces te voy a pedir que estés atento y que no es competencia, pero que busques
los mensajes de manera rápida, o si no, te ayudo y ahí van a estar en la pantalla. Y un dato acerca de este salmo, un dato importante, es que es un cántico de alabanza, muy probablemente escrito por David, con el propósito de suplicar la bendición de Dios para su pueblo. Y mira lo que dice a partir del versículo 7, Salmo 147, versículo 7. Salmo 147, versículo 7, dice: cantar a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Y quiero detenerme aquí un segundo. Si te fijas, hay un par de palabras que se van a repetir en este versículo. Cantar, ¿no? Cantar a Jehová con alabanza, cantar con arpa a nuestro Dios. Y el hecho de que esta palabra se repite, evidentemente nos hace referencia a que es un tema en el cual mi alabanza a Dios no solamente es una cuestión interna, o no solamente es una cuestión del corazón. Y es interesante porque muchas veces minimizamos o no le damos la importancia suficiente al tema, argumentando que Dios se complace más en que yo le obedezca que en que yo de manera externa, de manera audible, abra mi boca literalmente para cantarle. Y sí, hay hasta cierto punto algo de verdad en este argumento, porque ¿de qué me sirve desgarrar mi garganta un domingo en la mañana cantándole a Dios, hablando de las maravillas, de las grandezas, de que Él es mi esperanza, si en realidad mi corazón está totalmente alejado de Él? De hecho, una de las confrontaciones más grandes que Dios tiene para con su pueblo es precisamente este punto. Dios viene con su pueblo y le dice: ustedes me traen sacrificios, ustedes caminan en todo tipo de tradiciones, en todo tipo de rituales, pero su corazón está lejos. Y ojo con esto, porque si un corazón que está lejos tiene la capacidad de cantarle, entonces para un corazón que está cerca, el poder hacerlo va a ser una prioridad y va a ser un deleite. ¿Por qué? Porque la alabanza externa, y de la cual el salmista está haciendo referencia en estos versículos, es una manifestación visible de esa alabanza que ha nacido primero en mi corazón. No existe una sin la otra. No existe lo visible sin lo invisible. Entonces jamás va a existir una alabanza externa y visible si primero no hay una alabanza que ha nacido en lo íntimo de mi corazón. Y muchas veces caemos en esta, ¿qué sería la palabra? En este conflicto de preguntar: oye, ¿cómo hacemos para que la iglesia participe más? ¿Cómo hacemos para que no se escuche tanto lo que está acá al frente? Bueno, acá. Y que se escuche más lo que está de aquel lado cuando estamos hablando de temas de alabanza. Y empezamos, ¿no? Y si cantamos este tipo de canciones, y si tocamos estos ritmos, y si le bajamos al volumen para que no se escuchen ustedes tanto y que ellos escuchen más, y si los motivamos desde acá al frente, ¿no? Y estamos pensando: ¿y cómo le hacemos? ¿No sabes? Hay una realidad, y es esta. Porque si en mi corazón primero no nace una alabanza interna, si en mi corazón no hay una predisposición a alabarle, por más que te montemos un show,
por más de que traigamos a los mejores músicos, por más de que toquemos los hits del momento, no va a existir alabanza. Entonces, aunque no es el tema central hoy, pero quiero animarte a esto. Quiero que conviertas tu alabanza externa en un testimonio que refleje la gratitud, en un testimonio que refleje el deleite, en un testimonio que refleje el gozo de conocer y seguir al Dios que habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Esto que voy a decir es fuerte, pero es real. Hay muchas personas que no han nacido de nuevo aquí. Y creo que tu anhelo y mi anhelo, de los que ya hemos nacido de nuevo, es ver convertidas esas almas, es ver entregadas esas almas al Dios que nos ha dado vida. ¿Sí o me equivoco? Y entonces, ¿por qué no contagiamos? ¿Por qué no hacemos que ese Dios al cual nosotros le cantamos luzca tan deseable que los otros digan, como que hay algo ahí? Pero es mucho más fácil contagiarnos de lo apático. Es mucho más fácil contagiarnos del silencio. Es mucho más fácil entrar en una dinámica y en un juego donde no canto porque ¿qué van a pensar? Es que si levanto mis manos me van a señalar. Es que si alzo mi voz van a hablar de mí. Pero aquí el salmista está diciendo, canten a Jehová con alabanza, canten con arpa a nuestro Dios. Entonces, ¿por qué no participamos de esto? ¿Por qué no reflejamos verdaderamente la alabanza que hay en nuestro corazón? ¿Por qué no la hacemos? ¿Por qué no la externamos de manera audible? Y sabes, cuando tú y yo aprendamos a hacer esto, cuando tú y yo empecemos a cambiar esto, las cosas creo que van a cambiar de manera significativa. Y continuando aquí mismo en el Salmo 147, el salmista va a dar un detalle súper importante que es necesario que consideremos. Mira lo que dice, voy a leerte nuevamente el 8 hasta el 11. Dice, Él es quien cubre de nubes los cielos, Él es quien prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba, Él da a las bestias su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Y quiero que veas lo interesante de esto, porque la palabra complacer que se utiliza aquí nos da la idea de estar totalmente satisfechos, de literal deleitarse o gozarse profundamente. Y quiero que notes esto, porque del versículo 8 al 10 podemos ver una lista de cosas sobre las cuales Dios va a tener un dominio, sobre las cuales Él va a tener un control, pero que no le impresionan. No importa cuán puro, no importa cuán elegante, no importa cuán bien entrenado pueda llegar a estar un animal, o cuán buen deportista, o lo fuerte o ágil que sea alguien para hacer cualquier cosa. Para Dios eso es como, ok, está bien, pero no lo va a impresionar. O sea, no te va a ver a ti saltar 1 metro o echarte un clavado doble y va a decir, wow, nunca había visto que alguien hiciera algo así. Me quedé impresionado, Quique. No.
¿Por qué? Porque además de que Él conoce mi potencial, Él puso ese potencial en cada cosa. Entonces, de alguna manera, Él simplemente espera eso. Él da, tú das una marometa doble en el aire, en el trampolín, y Dios dice, sí, yo te hice con esa agilidad, yo te hice de esa forma, yo te hice con esa fuerza. No esperaba menos. Entonces puede haber muchas cualidades en mí, pero eso no lo va a llevar a deleitarse y a sentir un profundo gozo como el que siente sobre aquel que le teme. Y me encanta eso, y me encanta que la Biblia sea tan específica en este tema. Y es interesante además esto, porque la palabra temer me va a dar un elemento claro, me va a dar un elemento real de lo que necesita ver en mí para acercarme a Dios y relacionarme con Él de manera correcta. De ahí que es fundamental que este tema no solamente ocupe un lugar central y tenga un peso importante en nuestro corazón, porque como te decía anteriormente, el temor a Dios nos va a poner en la dirección correcta que nos va a llevar a vivir de tal forma que todo lo que hagamos sea para su gloria. Entonces, ojo con esto, y ahorita vamos a entrar más a detalle acerca de esto. Pero entre más temor de Dios exista en mí, estaré más comprometido y voy a estar más dispuesto a vivir para Él y hacer todas las cosas para que Él sea glorificado. La pregunta es, ¿por qué debo temerle? ¿Por qué Dios tiene un profundo gozo en quien le teme? O pudiéramos ir todavía un paso más atrás y preguntarnos esto: ¿qué es el temor de Dios? ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Por qué Dios se deleita en eso? ¿Qué hay en el temor a Dios que a Él le hace complacerse de esta manera? Entonces, para poder responder a esto, necesito que vayas a Hebreos 12. Por favor, Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole ¿con qué? Con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y de ahí el título del mensaje. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y lo primero que quiero que notes es cómo se mezclan estas dos palabras: agradar y temer. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Si te fijas, van juntas. No podemos separarlas. Yo no puedo servir a Dios si primero no hay un temor de Dios en mí. Y si hay un temor de Dios en mí, entonces es imposible que yo que no viva para Él, para agradarle, para servirle. Entonces, chécate lo importante de esto. Porque yo puedo creer que estoy agradando a Dios por servirle. Yo puedo creer que estoy agradando a Dios porque en cada actividad en la que me involucro. Yo puedo yo puedo creer que estoy sirviendo a Dios porque tengo tanto tiempo en un ministerio. Pero si lo que hago no va envuelto en este temor, simplemente es en vano. Yo puedo decir que estoy haciendo las cosas para glorificarle, pero si lo que estoy haciendo no es el fruto del temor de Dios que hay en mí, entonces simplemente lo que estoy haciendo se va a convertir en algo vano. Entonces llévate esto, no es una cuestión de hacer, sino del cómo y del por qué lo hago. Y repito, si lo que hago no es fruto del temor de Dios, simplemente es en vano. Ahora, hay un punto interesante aquí, porque la palabra temor se define tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento como terror, miedo o reverencia. Terror, miedo
o reverencia. Y es interesante porque el versículo 29 de Hebreos nos va a dar el motivo del por qué es necesario que exista este profundo temor arraigado en nosotros. Y nos da una razón súper sencilla, súper simple, súper básica del por qué tú y yo debemos de temer. Porque Dios es fuego consumidor. Nada más por eso. Entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta lo que significa la palabra temer, que es terror, que es miedo, que es reverencia, y además sabiendo el motivo del por qué tiene que existir este carácter en mí, Dios es fuego consumidor, podemos definir el temor de Dios como el temor o el miedo reverente provocado de saber quién es Dios y lo que Él puede hacer. Repito, el temor de Dios es el terror o el miedo reverente que es provocado de saber quién es Dios y lo que Él puede hacer. Y por eso comencé hablándote del terror que siento por los globos, para tratar de entender un poco, pero a diferencia de este temor que te invita a alejarte, y en medida de lo posible evitarlos, el temor de Dios provoca en mí una reverencia y un respeto y un anhelo de correr hacia Él para entregarle por completo mi vida. Eso es el temor de Dios. Eso genera, a eso me estimula el temor de Dios, no a alejarme, no a decir, uy, Dios es fuego consumidor, qué miedo, mejor me alejo de Él. Sino por el contrario, decir, Dios, tú eres fuego consumidor. Entonces consume en mi ser todo aquello que está mal. Consume de mi ser todo aquello que no te agrada. Si tú eres fuego consumidor, entonces quita el pecado que me aleja de ti. Y no sé, pero probablemente para ti sea un tema fácil, probablemente para ti sea un tema que domines, probablemente sea un tema que has escuchado por tanto tiempo que, sí, el temor de Dios, ya sé lo que es, ya sé con qué se come, ya sé con qué se sirve, ya sé con qué va, pero sabes, personalmente para mí son temas que me cuestan. Dios es un fuego consumidor, Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios que no juega con el pecado, con mi pecado. Y para mí hablar de estos temas, por lo general, me son difíciles porque me cuesta demasiado como que hilar los puntos. Porque simplemente va en contra de todo aquello que personalmente me gusta escuchar a mí acerca de Dios. Digo, no sé tú, pero a mí me gusta escuchar acerca del Dios de amor, ¿no? Y que me hablen del Dios que me ama, del Dios que me consiente, del Dios que me bendice, del Dios que da y provee. A mí me gusta escuchar de ese Dios que cuando me equivoco y peco, sale a mi encuentro con misericordia, como el hijo, como el padre esperando al hijo pródigo. A mí me gusta escuchar del Dios que regala gracia y perdón sin medida, pero la realidad es que no puedo ignorar ni escapar del Dios que es fuego consumidor, al que debo temer porque por lo que solo Él es capaz de hacer. Y no puedo dejar esta imagen o este atributo, este carácter de Dios a un lado. Porque mira lo que dice Salmo 119, versículo 120. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Mi carne se ha estremecido por temor de ti,
Es decir, no es cualquier temor, es un temor que llega hasta lo profundo, es un temor que toca las fibras más sensibles del corazón, y de tus juicios tengo miedo. Entonces, chécate lo profundo de esto. El resultado evidente de no considerar el temor de Dios en mi vida es que no me permite ver con claridad la gravedad que hay en mi pecado, el cual no solo me aparta de Dios, sino que además, y esto es lo grave, me coloca en una posición de juicio delante del Dios que lo consume todo. Y tenemos que entender esto, y tenemos que tener claro esto. Un día, no sé cuándo, probablemente hoy, pero un día vamos a estar delante de ese Dios al cual tú y yo vamos a tener que rendir cuentas. Y vamos a escuchar dos cosas: o pasa y deleítate en el gozo de tu Señor, o apártate de mí porque nunca te conocí. Jamás vamos a estar delante de la presencia del Señor y vamos a escuchar: pobrecito, mira, tu vida fue tan difícil que yo entiendo. O sea, sufriste tanto que era razonable que no creyeras en mí. Entonces, mira, mijo, tú no tienes la culpa, pásale. No. O entregas tu vida y cultivas ese temor de Dios en tu corazón, o lo ignoras. Pero no hay un punto medio. No va a haber... se me fue la palabra. No va a haber excusas. No va a haber justificaciones. La única justificación que tú y yo vamos a tener va a ser la de la sangre de Cristo en nosotros. Fuera de eso, hay juicio y condenación delante de un Dios que lo consume todo. Por eso el verdadero peligro al que nos enfrentamos cada día no siempre está en las cosas que nos amenazan externamente, porque como te decía al principio, sí, estamos en un mundo caído, estamos en un mundo corrompido, y tú mismo has vivido las consecuencias de eso. Pero lo verdaderamente desafiante, el verdadero peligro al cual tú y yo nos enfrentamos cada día es al pecado que habita en nuestro propio corazón. Entonces ve lo profundo de esto, y me encanta porque, contrario a lo que yo puedo pensar, en el temor de Dios hay misericordia. Déjame repetir eso. Contrario a lo que yo puedo pensar, contrario a mi lógica, en el temor de Dios voy a encontrar misericordia. Es decir, el que Dios nos mande a tener este temor reverente por Él, no es porque Él sea un Dios cruel, no es porque Él sea un Dios duro y tienes que temerme, como a mucha gente quizá les gusta ser temidos, ¿no? Y te voy a pegar para que veas que yo soy aquí el que mando, y cuando me veas te cuadres y agaches la mirada y... No. El temor de Dios es diferente. Y Él anhela que tú y yo, que de nuestro corazón brote este temor. Porque solo un profundo temor de Dios en mí me llevará a considerar la realidad y el peso de mi pecado, lo que va a provocar un genuino y un profundo arrepentimiento, evitando que venga sobre mí un mal mayor generado por mi propio pecado. Y puedes verlo en Jesús diciendo en varias ocasiones: vete y no peques más. Vete y cambia lo que has estado haciendo para que no venga sobre ti un mal mayor, porque como lo hemos dicho muchas veces, el pecado siempre es autodestructivo. El pecado siempre va a autodestruirte.
No importa lo placentero, no importa lo mucho que ese pecado te prometa experimentar, no importa lo mucho que ese pecado te prometa sentir, al final siempre terminará por cobrarte más de lo que tú pensabas. Pregunta: ¿cuántos pecados en mi vida y en tu vida se hubieran evitado si existiera en ti y en mí un profundo temor de Dios? ¿Cuántas consecuencias generadas por mi propio pecado estoy viviendo hoy que se hubieran podido evitar si caminara de manera permanente bajo este temor reverente? Esa es la base en la misericordia del temor de Dios, que nos libra del pecado, que nos frena de seguir acumulando sobre nosotros destrucción y muerte. Y simplemente quiero terminar leyéndote Jeremías 32, versículo 39 al 40, y está ahí en la pantalla. Si quieres, no lo busques, déjame leerlo para ti. Dice: les daré un corazón y un camino para que me teman. Chécate, yo, Dios, quiero darte esto: un corazón para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Entonces, ojo, porque también esto nos habla profundamente. Para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Entonces, chécate, el mayor bien que Dios puede hacernos no es llenar nuestra vida de bendiciones. El mayor bien que Dios puede hacernos no es librarnos de la aflicción, no es librarnos de la prueba, no es darnos lo que queremos. El mayor bien que Dios puede darte es poner su temor en tu corazón.